En la República Mexicana, en las provincias, en los pueblos, se tiene la creencia de que hay personas que tienen poderes sobrenaturales para transformarse, ya sea en animales o cambiar su aspecto. A lo largo del tiempo se le ha relacionado con el maligno, con la brujería. También se dice que son dones que se los dieron los antiguos dioses prehispánicos. Por eso, la historia siguiente trata sobre los nahuales. El relato comienza así. Eran principios de años de 1991. Ernesto trabajaba en la Ciudad de México, porque el fin de semana se iba al rancho de su esposa, de su suegro, que estaba muy cerca de la capital de Guerrero, porque ellos vivían ahí. Así que llegado el viernes, se dirigió a la terminal de autobuses en Tasqueña. Compró un boleto y abordó el autobús, que lo llevaría a Guerrero. Una vez llegando ahí, a Guerrero, que aproximadamente eran las 9 de la noche, tenía que tomar otro transporte que lo acercara a un poblado que se llama Chilapa de Guerrero. Posteriormente, al llegar a ese poblado, se detuvo a cenar en aquellos puestos callejeros que hay en los poblados de México. Precisamente ese viernes era 5 de enero y el día siguiente se celebraban el Día de Reyes, por lo cual él quería llegar a celebrar con sus hijos y su esposa al rancho. Así que se apresuró para pedir sus alimentos en ese puesto. Un niño se le acercó y le pidió que le regalara también alimentos, pues tenía hambre. Al principio Ernesto ignoró al niño, pero ante tal insistencia no tuvo más que ceder a su petición. Fue entonces que le dijo a la señora que le diera una orden de tacos y que él se la pagaría. Una vez que terminó los alimentos, Ernesto se dirigió rápidamente por la calle principal, hasta llegar a la estación de camionetas donde saldría su transporte. Pero una vez que llegó a la estación, el despachador le dijo que, debido a que eran las 10 de la noche, ya se había ido el último, y que al día siguiente, temprano, a las 5 de la mañana, saldría el próximo. Rápidamente se dirigió a la otra base de camionetas, pero corrió con la misma suerte. Fue así que tomó la decisión de irse caminando. Enfiló por la calle principal hasta encontrar la última casa y la última lámpara pública. En ese momento sacó su lámpara y comenzó su recorrido por aquella carretera, solitaria, oscura. Le esperaría hora y media de camino. Apresurado, pero con mucho cuidado, comenzó su travesía. Llevaría alrededor de unos 40 minutos cuando empezó a escuchar ruidos que provenían de un costado del camino. Esto sucedió alrededor de unos 5 minutos, hasta que se detuvo y empezó a buscar quién o qué provocaba esos ruidos. Así que con su lámpara empezó a iluminar su alrededor. De pronto distinguió una sombra negra. Esto lo empezó a atemorizar. Ese ser se acercó directamente a él y al estar a escasamente a 1 metro se dio cuenta que era un perro. Un perro negro. Un perro que se le quedaba mirando fijamente. De pronto, el perro comenzó a mover su rabo, alegremente. Entonces pensó que no sería un peligro para él. Y también le venía muy bien esa compañía. Siguieron caminando Ernesto y el perro. Por raro que parezca, a lo lejos se empezó a distinguir un grupo de personas. Parece que venían de fiesta, venían cantando, bailando. Así que eso lo tranquilizó más a él, porque pensó que, pues por lo menos había gente andando en el camino, y así podría evitar encontrarse con alguien que lo asaltara, con algunos bandidos. Se tranquilizó. Siguió avanzando, ya muy cerca de ellos. Levantó la mano en señal de que iba a comenzar a saludarlos. De pronto escuchó una voz que le dijo: "No lo hagas, escóndete".
Ernesto volteó. No vio a nadie a su alrededor. Seguía caminando cuando de repente nuevamente la voz le dijo: escóndete, es peligroso. Ernesto entró en pánico. Volteó hacia todos lados y no había nadie, solamente el perro. Repentinamente, algo o alguien lo jaló. Cayó al suelo. Empezó a sentir un gran temor, un gran miedo. Intentó levantarse y alguien lo tomó del hombro. No podía levantarse. Entró en pánico. Se quedó mudo de la impresión. En repetidas ocasiones intentó ponerse de pie, pero por alguna razón no lo lograba. Fue entonces cuando la voz le dijo otra vez: guarda silencio, no te muevas, no los veas. En ese momento, el grupo de personas que venía cantando y bailando y con su música ya estaba a un costado de él. Él no pudo evitar y observó cómo iban pasando, pero no iban cantando. Venían lamentándose, gritando, lamentándose del castigo que recibían. Al final del grupo de personas venían unos seres descomunales, altos, fuertes. Al parecer eran demonios que venían castigando a la gente, que entre sus manos traían trinches, lanzas, y con esto castigaban a todas ellas, a todas aquellas almas, a todas aquellas personas que se habían portado mal. Eran almas en pena, que se lamentaban, gritaban, pedían que pararan el castigo, que pararan. Y esos seres demoníacos gozaban con el sufrimiento. Después de un rato, se alejaron. Fue cuando Ernesto pudo levantarse y echó a correr a toda prisa. ¿Cuánto tiempo? Ni él lo sabe. Hasta que llegó a la casa de sus suegros. Gritó: auxilio, auxilio, antes de desmayarse. Cuando recobró el conocimiento, estaba al lado de su esposa y de sus hijos. Les platicó, lleno de nervios, les platicó lo que vio. Su esposa le dijo que era muy común que eso sucediera, que lo que había visto era la caravana de la muerte. Y precisamente en esas fechas se escucha mucho ese relato. Los vecinos, los pobladores dicen que sale esa caravana, que vienen con los demonios a llevarse almas que irán directamente al infierno y sufrirán por los siglos de los siglos esos castigos. A lo mejor el niño que le pidió alimento y que él se lo dio era un nahual, y en agradecimiento lo fue cuidando durante todo su camino, y él fue el que lo salvó, el que evitó que se lo llevara esa caravana demoníaca. Así que si sales a provincia, ten en cuenta esto y ten mucho cuidado si andas en la noche. Hasta aquí el relato de Relatos Horroríficos.